No hay campo más poderoso que el delineado por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, quien una vez definió así al líder del cártel mexicano de Sinaloa, cuya aprehensión tiene una recompensa de hasta $15 millones por cualquier pista que conduzca a su arresto. Este individuo, conocido como el mexicano más buscado, se encuentra en la mira junto con Rafael Caro Quintero, quien ya está bajo custodia y está implicado en numerosos delitos relacionados con la distribución y el comercio de sustancias ilegales. Sin lugar a dudas, Ismael Zambada García, también conocido como el Mayo Zambada o el Señor del Sombrero, representa una figura central en este tipo de contenido. Si este tipo de información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Es completamente gratuito. El Mayo Zambada asumió el liderazgo del cártel de Sinaloa tras la detención de El Chapo Guzmán, quien actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de Colorado. Junto con el Güero Palma, quien también está encarcelado, fundó esta organización delictiva en 1988. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en una multinacional del narcotráfico con operaciones en más de 50 países. Zambada es conocido por su discreción y su habilidad para evitar la exposición pública, lo que le ha permitido vivir al margen de las fuerzas de seguridad. Se cree que tiene su base en las montañas de Sinaloa y desempeña un papel clave en las operaciones internacionales del cártel. En 2018, un agente de la DEA afirmó que capturarlo en las montañas de Sinaloa era una tarea extremadamente difícil, destacando su astucia como uno de los narcotraficantes más hábiles. Durante años, Zambada se ha dedicado principalmente a las finanzas del negocio, tratando de evitar conflictos que pudieran llamar la atención de las autoridades, a diferencia de El Chapo. Esta estrategia empresarial, basada en mantener las plazas tranquilas a través de pactos políticos e incluso acuerdos con rivales, ha sido una característica distintiva de los capos sinaloenses. Aunque actualmente tiene 75 años, su participación en el narcotráfico se remonta a los años 70, cuando fue mencionado en un caso judicial en Estados Unidos. Además, una red de negocios dirigida por su ex esposa y sus hijos fue señalada en ese país como un centro de lavado de dinero. Tras la captura de El Chapo Guzmán, se cree que la estructura del cártel de Sinaloa se dividió en células independientes, con Zambada, los hijos de El Chapo y Rafael Caro Quintero como los principales líderes. Sin embargo, la detención de Caro Quintero en 2022 ha alterado esta estructura. Zambada ha tenido más suerte que El Chapo, incluso que su propio hijo, Vicente Zambada Niebla, quien fue condenado en 2019 a 15 años de prisión por ordenar asesinatos y secuestros. A pesar de más de medio siglo en el negocio del narcotráfico y de liderar una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, Zambada ha logrado esquivar la prisión gracias a su discreción y a su red de complicidades. En las regiones donde ejerce su influencia, han surgido canciones que celebran sus hazañas, como los narcocorridos, que lo apodan El Meseta o El Padrino. Aunque su nombre es conocido por todos, él sigue manteniéndose en las sombras, lo que ha contribuido a su imagen legendaria entre los capos del narcotráfico. Su habilidad para evadir la captura se ha visto reforzada por la complicidad de políticos, militares y policías. Por el momento, continúa liderando el cártel de Sinaloa, manteniendo un perfil discreto y protegiendo su imperio criminal en el monte y en la ciudad. La prensa internacional lo conoce como El Mayo, pero sus incontables subordinados simplemente se refieren a él como El Señor. Esta es la historia, o al menos lo que se sabe de Ismael Zambada García, líder histórico del cartel de Sinaloa. La vida del Mayo Zambada es un misterio, y su juventud un terreno fértil de rumores y leyendas. No hay fotos de su infancia ni registros públicos de su voz. Se presume que nació en alguna fecha de 1948 en algún rancho conocido como El Álamo, al sur del municipio de Culiacán, entre los caminos de terracería de la sierra. Se dice que el joven Zambada tuvo que ganarse la vida en los ranchos de la zona, desempeñándose como chofer de una mueblería o limpiando llantas. Sus primeros pasos en la delincuencia presuntamente los dio a mediados de los 70, de la mano de un hombre de origen cubano llamado Antonio Cruz Vázquez, quien fuera su cuñado, apodado El Nico. Cruz Vázquez introdujo al Mayo al negocio de tráfico de estupefacientes y le enseñó a cruzar mercancía por de Estados Unidos.
El Mayo tomó nota de los contactos del Nico en ambos lados de la frontera y de la importancia de sobornar a las autoridades indicadas. Es probable que también haya observado los defectos de su excéntrico cuñado, como un gusto irremediable por los autos de lujo y las apuestas en los casinos de Las Vegas. A causa de esta visibilidad a la que se exponía constantemente, Cruz Vázquez terminó por caer en manos de la Administración de Control de Drogas. En años posteriores, Zambada se abrió paso entre las filas del crimen organizado. En la década de los 90, el Mayo fue una pieza clave en la jerarquía del Cartel de Juárez, encabezada en aquel entonces por Amado Carrillo Fuentes. Gracias a su inteligencia y a su facilidad para construir relaciones, Zambada se convirtió en uno de los hombres de confianza del llamado Señor de los Cielos, hasta que la carrera de este prominente narcotraficante llegó a un inesperado final. Un hombre de gran corpulencia ingresa al Sanatorio Santa Mónica en Polanco, en la Ciudad de México. El paciente se registra con el nombre de Antonio Flores Montes, otro disfraz en la vasta nomenclatura ficticia que utiliza Amado Carrillo Fuentes para escurrir el bulto a los policías que lo buscan por el mundo entero. Para transformar su apariencia, se somete a una operación de implante de prótesis en el mentón y liposucción en abdomen y tórax. A las 4 de la madrugada, la inexperiencia de los doctores provoca la muerte al narco, que sucumbe a una sobredosis del analgésico Dormicum. Al poco tiempo, Zambada tuvo que moverse, y los carteles de Tijuana y del Golfo estaban ganando terreno en el norte del país. Parecía que la clave estaba en formar una alianza con el cartel de Sinaloa, la única organización de peso que no estaba ligada a los bandos enemigos. Pero había un problema. Su líder estaba recluido en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, un sujeto admirado por su astucia y audacia en el negocio del narcotráfico. Su nombre, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. El 19 de enero de 2001, el Chapo Guzmán se fugó de Puente Grande. El narco más temido de México estaba libre. Después de muchas largas y confusión, el subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, hizo oficial la fuga del Chapo Guzmán del penal de Puente Grande. A casi los 14 meses de su fuga, sigue la búsqueda del Chapo. Hasta el momento, solo se ha logrado la captura de su hermano Arturo Guzmán Loera, alias El Pollo, y algunos otros integrantes del cártel. Ya en las calles, Guzmán Loera recibió el respaldo de sus nuevos aliados, Ismael El Mayo Zambada y Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, otro llegado de la familia Carrillo Fuentes. Durante el sexenio de Vicente Fox, el cartel de Sinaloa, también conocido como el Cartel del Pacífico, concentró sus esfuerzos en tejer alianzas, fortalecer sus estructuras, corromper autoridades y consolidar sus plazas en Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Jalisco y, por supuesto, Sinaloa. Pero el Mayo y el Chapo no eran los únicos que buscaban satisfacer la creciente demanda de drogas en Estados Unidos. Además de sus rivales históricos como los hermanos Arellano Félix en Tijuana, también surgieron nuevos actores cada vez más violentos y ambiciosos, como fue el caso de los Zetas, la familia michoacana o los Beltrán Leiva, quienes comenzaron una guerra sin tregua contra Sinaloa, todo en medio del momento más cruento de la llamada guerra contra el narco, una estrategia de seguridad emprendida a finales del 2006 por el recién inaugurado presidente de México, Felipe Calderón. El narco está en la sociedad arraigada como la corrupción. Esta ha sido la única declaración pública que ha hecho Zambada a los medios de comunicación. La guerra contra el narco trajo consigo un período de violencia como nunca antes se había visto en la historia del país, tras la Revolución Mexicana. No obstante, Zambada pudo sortear múltiples intentos de captura y atentados. Era como si fuera un fantasma del territorio conocido como el Triángulo Dorado. Muchos de sus socios, incluyendo aquellos que se convirtieron en rivales, no gozaron de la misma suerte. El Chapo puso a prueba esta teoría luego de su segunda fuga, en julio del 2015. Encantado por su fama internacional, el prófugo más buscado del mundo buscó la atención de la farándula y mordió el anzuelo. Guzmán Loera se volvió más descuidado y propenso a exponerse en público, y apenas 6 meses después de humillar al gobierno mexicano al escaparse de prisión,
el Chapo volvió a encontrarse en manos de agentes federales. Con una recompensa de millones de dólares, el Mayo, a sus 70 y tantos años, es el capo más buscado del mundo y bueno, si llega a caer o morir, corremos el riesgo de ver una de las guerras internas más violentas de la historia de México. La figura de Zambada ha sido tema de numerosos corridos, y su historia es un testimonio de la complejidad y la profundidad del mundo del narcotráfico en México. Si te interesa este tipo de contenido, te invito a compartir tus opiniones en la sección de comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo.